Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Y partimos en la conversación con la reportera de Economía, Belén Vázquez, que está conmigo porque Belén estuvo presente inmediatamente cuando se logró el acuerdo entre el gobierno y las pymes para el subsidio para el salario mínimo para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Belén, cuéntanos los detalles de ese anuncio. ¿Cómo estás, Nicolás? Exactamente, estuvieron reunidos por más de 5 horas los 9 gremios de pequeñas y medianas empresas y también el gobierno para llegar a un acuerdo por este subsidio para financiar el salario mínimo que se enmarca en este acuerdo que se anunció hace ya algunos días. Surge un poco a propósito de las críticas que habían al gobierno porque no se incluyó a las pymes dentro de la conversación y dentro de este acuerdo que se alcanzó con la CUT. Bueno, finalmente hoy día se reúnen, logran llegar a un acuerdo y se establece que va a ser un subsidio permanente de 22.000 pesos por cada trabajador que previo a mayo de 2022 haya ganado el sueldo mínimo. Como sabemos, este acuerdo incluye un alza en caso de que la inflación terminando el 2022 sea superior a 7%. Si el sueldo mínimo en enero alcanza los 410.000 pesos, va a incrementarse también este subsidio a 32.000 pesos. Para entenderlo bien, desde mayo y hasta diciembre, subsidio de 22.000 pesos por trabajador. Exactamente. Y si la inflación, como tú dices, supera el 7% este año, como hay reajuste de salario mínimo a 410.000, también sube 10.000 pesos ese subsidio, que si es 22.000, sube 10.000, será 32.000 pesos. Exacto, van a ser 32.000 pesos y que estos 32.000 pesos van a estar vigentes desde enero del 2023 hasta mayo, que ahí es cuando ya se vuelve a negociar el salario mínimo y ahí ya deberían ir aumentándose, por supuesto, los montos en función de la meta que quiere alcanzar el gobierno, que son estos 500.000 pesos de aquí al fin de su mandato. Fue un acuerdo valorado por ambas partes. La subsecretaria de Economía decía, de hecho, que dentro de las preocupaciones del gobierno está cuidar a las MIPYMES en el entendido que son quienes generan mucho empleo y además son quienes pagan el 70% de este salario mínimo. Vamos a escuchar entonces a Javiera Petersen, la subsecretaria de Economía. La implementación de los compromisos programáticos del gobierno por mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores no olvida a las MIPYMES. Junto al incremento del salario mínimo acordado con la Central Unitaria de Trabajadores, el gobierno ha diseñado un subsidio en apoyo de estas que les permitirá hacer frente a los incrementos salariales de los próximos meses. Este subsidio será parte del proyecto de ley sobre salario mínimo. Los firmantes, entonces, yo te decía que eran 9 agrupaciones de pequeñas y medianas empresas. Firmó la ACET, Conupia, los dueños de camiones, Conapyme, la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, los exportadores de manufactura, la Convergencia Nacional de Gremios, UNAPYME, las empresas de evento y turismo y también MIPYMES, Asociación Gremial. Como yo te decía, valoraron el acuerdo, Nico, no solo porque acá se abordó el tema del subsidio, sino porque también hubo otros compromisos que se establecieron, como por ejemplo, seguir dialogando para ir avanzando en debates que se vienen en materia laboral. Como por ejemplo la reducción a 40 horas de la semana laboral. Exacto, 40 horas es uno de los temas que se vienen en materia laboral y también se abordaron otros temas que afectan particularmente a las pymes, como por ejemplo la ley de pago a 30 días. En ese sentido también hubo un compromiso de parte del gobierno de seguir estableciendo puentes y seguir estableciendo diálogos en definitiva para que las reformas vayan caminando conjuntamente. Fue un acuerdo bien valorado por las pymes porque, como yo te comentaba al inicio de esta conversación, hubo muchas críticas de parte de las pequeñas empresas respecto a que no habían sido incluidos en las conversaciones cuando se llegó a este acuerdo. Ahora finalmente son escuchadas, se establece un mecanismo que es acordado por ambas partes, tanto por el gobierno como por las pequeñas empresas y se llega a un monto consensuado que son estos 22.000 pesos. Vamos a escuchar ahora las reacciones que por supuesto tuvieron 2 gremios de pequeñas empresas una vez finalizada la reunión. Para nosotros es muy importante que los trabajadores vayan mejorando su remuneración, sobre todo los que trabajan en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos y pymes. Sin duda que este subsidio es una ayuda importante en los próximos 12 meses, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que hemos logrado un acuerdo con el ministro y con el ministerio.
considerando también toda la incertidumbre, tanto nacional e internacional, se hace urgente también un apoyo a las pymes, justamente a propósito de esta medida. Y por eso nos hemos reunido hoy día y hemos trabajado arduamente, como decían, para llegar a un acuerdo donde nosotros tengamos un soporte gradual, un soporte importante a las pymes para poder abordar el aumento del salario mínimo y en conjunto también poder resolver algunos problemas que han sido históricos y que realmente requieren urgencia. Lo que también se abordó y que hubo actualizaciones dentro del diseño es cómo va a funcionar finalmente este subsidio. Ayer el ministro Grau había dado algunas luces, pero ya finalmente este diseño se fue ajustando, se fue afinando y lo que va a hacer es que las empresas tienen que inscribirse en una plataforma que se va a habilitar para esto, pero ahora decía el ministro los datos que se van a utilizar para poder efectuar estos pagos y en el fondo corroborar que las empresas que están postulando, más bien inscribiéndose, porque no es una postulación, que las empresas que se están inscribiendo estén pagando el sueldo mínimo, es con los datos del seguro de cesantía. Y aquí también, Nicolás, surge una interrogante que se le consultó al ministro cuando estaba en el punto de prensa, y es que ellos dan a entender que este subsidio va a ser para todos aquellos trabajadores que estén previo a mayo de 2022 ganando el sueldo mínimo. Entonces ahí pusimos un ejemplo bien concreto, y es que si una empresa tiene a mayo de 2022 10 trabajadores, va a recibir 220.000 pesos, ¿cierto? 22.000 por cada trabajador. Sin embargo, si en julio contrata el 11º trabajador, es decir, ahora le aumenta el personal, va a haber también subsidio, y este por supuesto va a ir aumentando de forma proporcional para los trabajadores que se vayan contratando. No es que porque es a mayo el corte no vayan a tener subsidio. Esto por supuesto va a aumentar el gasto fiscal en relación a lo que se había presentado en el acuerdo inicial, que era de 270.000 millones de pesos. Va a aumentar el gasto fiscal, todavía no hay, eso sí, precisión de cuánto va a ser. Esto debería ser ya conocerse el viernes cuando el proyecto entre al Congreso, porque va a ingresar un solo proyecto con las dos aristas, sueldo mínimo y también el mecanismo para las pymes, que va a ser finalmente un subsidio estable, no por IPC como se había dicho, y ahí finalmente entonces vamos a ver definitivo cuánto va a ser el gasto fiscal que va a requerir este proyecto. Se refirió a esto también el ministro de Economía, a quien pasamos a escuchar a continuación. El tema acá es que este es un subsidio por empresa, ¿ya? Aquí el beneficiario es la empresa, ¿ya? Y las empresas de menor tamaño. Ese es un cambio de paradigma, ¿cierto? Porque significa que estamos haciendo una política pública hacia la empresa. Ahora, uno tiene que calcular el subsidio para cada una de las empresas considerando las y los trabajadores que tienen. El subsidio va a ser estable por trabajador, trabajadora, a menos que durante, digamos, esto es estable desde mayo hasta diciembre, a menos que, y también sería hasta abril del próximo año, a menos que en enero el salario mínimo suba a 410.000 pesos. Ya para ir cerrando, Nico, acá lo importante es que este subsidio va a aplicar para microempresas, pequeñas empresas, para ellas va a ser la totalidad. Y también va a haber un subsidio parcial para las medianas empresas. Por lo tanto, aquí es como yo te decía que va a aumentar el gasto fiscal. Todas estas cosas van a tener que ir ajustándose y se van a conocer finalmente el viernes cuando ya ingrese el proyecto con su informe financiero. Belén Vázquez, muchas gracias por el completo reporte. Que estés muy bien. Nos vemos. Seguimos avanzando en la agenda económica de este miércoles. El expresidente del Banco Central, José de Gregorio, destacó que la propuesta de la Convención Constitucional para el ente emisor se mantenga su autonomía. Sin embargo, criticó la forma en que se va a designar a los integrantes del Consejo. Y es por ello que me alegro mucho que la Comisión de la Convención Constituyente que se ocupa del tema haya reconocido la importancia de autonomía y le haya dado objetivos claros de estabilidad de precios y de estabilidad financiera. Sin embargo, debo afirmar que, en mi opinión, el diseño institucional que han propuesto deja mucho que desear, para no decir que es francamente malo, pues debilita en extremo el funcionamiento y la calidad del Banco Central. Espero que el Pleno de la Convención rechace esta y otras propuestas, como por ejemplo presidentes que duran 3 años en su cargo, que sin duda van a debilitar al Banco Central.
En esa actividad estaba presente el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por supuesto que también opinó sobre este tema, ya que él, hace un par de meses, era el presidente del Banco Central. Sí, bueno, el decano a lo que se refiere es a la norma que fue votada en la comisión. Esta todavía no se vota en el plenario, no sé, y por lo tanto los planteamientos que hace están referidos a la etapa siguiente, que es justamente la votación en el plenario. Normalmente para la designación de consejeros o de presidentes, normalmente en los países, esa es una facultad que está más que nada radicada en el Ejecutivo. Entonces ese es un tema, es cierto que con seguridad se discutirá ahora en la votación general, pero yo diría que los pasos que se han dado respecto de las preocupaciones que existían en un comienzo y la centralidad que se le veía al tema del Banco Central, creo que ha cambiado significativamente. El gobierno tuvo la primera jornada de los diálogos sociales. La instancia busca construir un acuerdo para reformar el actual sistema de pensiones. La cita fue en las dependencias de la Organización Internacional del Trabajo en Vitacura, donde también está la CEPAL. Allí participó el presidente Gabriel Boric, la ministra del Trabajo, los presidentes de las comisiones de trabajo de la Cámara y del Senado, además de representantes de trabajadores y empleadores como la CPC. Las autoridades indicaron que estas instancias de diálogo se van a hacer también en regiones y con organizaciones locales. En la instancia, el presidente Boric indicó que es imperativo que se logre llegar a un acuerdo de manera transversal y repitió que el gobierno no va a tocar los ahorros de los chilenos. Buscar acuerdos tripartitos para la reconstrucción de un nuevo sistema de seguridad social no solo es urgente, sino, como decía, imperativo. En todo lugar a donde quienes tenemos cargos de representación nos dirigimos, siempre hay una persona que sufre porque se ha entendido la vejez en Chile durante demasiado tiempo como un problema individual. No solo no está dentro de nuestro programa, sino tampoco dentro de nuestras intenciones, y creemos que sería una mala idea tocar los ahorros previsionales actuales acumulados en las cuentas de capitalización individual de los chilenos y chilenas. Proceso de diálogo tripartito que va a tener eventos en cada una de las regiones del país, instancias de participación ciudadana a las cuales tanto los empleadores como los trabajadores y el gobierno extenderán invitaciones para que sus representaciones regionales puedan asistir, que va a contar además con participación virtual a través del sitio web pensionesparachile.cl y que, como lo señalé anteriormente, seguramente va a ser fruto de un debate con bastante discusión. Va a ser presentada una reforma laboral donde yo espero que el inicio de estos diálogos cumplan con tener muy presente la ciudadanía, los fondos de las pensiones, las futuras pensiones y generar los pilares que permitan resolver y ayudar con las pensiones de quienes más lo necesitan. Y estamos comprometidos a hacer todo nuestro esfuerzo por lograr este objetivo, mirado, y reitero, desde la ciudadanía y los intereses de todas las personas. Bueno, y en estos diálogos sociales también llegaron representantes de la iniciativa Con Mi Plata No para manifestarse y pidiendo hablar con las autoridades. Bueno, lograron hablar, lo vemos en pantalla, con el presidente Gabriel Boric, entregándole los puntos que ellos consideran fundamentales para la reforma previsional. Lamentablemente la ministra no pudo conversar con nosotros, tuvimos sí la posibilidad de conversar con su jefe de gabinete y fuera de todo protocolo, ante la llegada del presidente de la República, este se acercó a conversar con nuestra agrupación en un diálogo ciudadano muy cívico que duró aproximadamente 10 o 15 minutos, donde le hicimos llegar nuestros 4 ejes fundamentales, que son sin duda la defensa de la propiedad privada de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales, tanto presentes como futuros, la libertad de elección de nosotros los trabajadores en cuanto al prestador que va a administrar los fondos de pensiones, la igualdad que tiene que existir obviamente entre hombres y mujeres y también una pensión garantizada universal que se financie con impuestos generales.
me parece que quejarse porque no pudieron hablar con la ministra del Trabajo, cuando hablaron con el presidente Boric durante 15 minutos, me parece que es una queja un poco gratuita. Cambiamos de tema porque el valor de los arriendos de departamentos en el Gran Santiago subió 18% en el primer trimestre de este año. Así lo informa el reporte de Portal Inmobiliario, y este aumento respondería al alza del valor de la UF y también las alzas de las tasas de interés. ¿Por qué? Esto ha disminuido las opciones para acceder a una propiedad por medio de la compra. Y si no se puede comprar, hay que arrendar. Y si las personas van más a arrendar, suben los precios. Ley de la oferta y la demanda. Las comunas donde el aumento anual ha sido mayor para arriendos es Las Condes, Maipú y Vitacura. En las casas en arriendo, las comunas de Puente Alto y La Reina registran las mayores alzas, cerca de 21%. Además, el informe dio cuenta de una considerable disminución en los avisos de arriendo publicados, ya que obviamente si hay más arriendos, disminuye la oferta disponible. Y un aspecto muy importante, cuando se publican las ofertas de arriendo, ya no se ponen los precios en pesos, sino que directamente en UF. El primer trimestre del año pasado la proporción de avisos que se publicaban en UF era mínima, era un 8%, y lo que estamos viendo durante este año es que eso escaló a un 18%, es decir, hubo un aumento de 10 puntos porcentuales. Uno de los datos bastante relevantes para poder entender cómo esto se podría proyectar a futuro es cómo evoluciona la incorporación de nuevos proyectos inmobiliarios. Y en la práctica lo que estamos viendo es que ha ido cayendo durante los últimos trimestres la cantidad de nuevos proyectos que se incorporan al mercado. Sabemos que cerca del 70%, la mayoría de todos los proyectos que se incorporan son de departamentos, que es normalmente un mercado que se privilegia más para el mercado del arriendo, y lo que estamos viendo es que está disminuyendo la cantidad de incorporación y por lo tanto eso no es un buen escenario. Antes de hacer la pausa, les cuento cómo fueron las ventas del comercio minorista en la región metropolitana. Estas son ventas presenciales, no son ventas por internet. Las ventas crecieron durante marzo 13,8%. Ustedes dirán, ¿no que estábamos en desaceleración? Sí, pero ya en marzo empezaron las cuarentenas del año pasado, así que la base de comparación es baja. Miren sobre febrero. Febrero, obviamente, en vacaciones poca gente compra en la región metropolitana. Por eso el alza es de 14,4%. Entre enero y marzo, primer trimestre, 5,5% de alza. Y este es el segmento que más subió en los primeros 3 meses. Calzado, aumento de 39,6%. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos cómo han estado los multifondos en su rentabilidad y también el último paso que dio Rusia en su conflicto con Ucrania y con otros países: cortarle el gas a 2 países de la OTAN y de la Unión Europea. Se lo contamos al regreso. En la agenda económica de este miércoles fue protagonista el gas, porque Rusia literalmente le cerró la llave de paso a Polonia y también a Bulgaria. Además, Vladimir Putin señaló que hará lo mismo con cualquier otro país europeo que ayude a Ucrania. Todo lo vemos en la siguiente nota. No vamos a pagar en rublos por el gas ruso. La suspensión del suministro de gas de Gazprom es una grave violación de su contrato y además es un chantaje. Finalmente, Moscú cumplió su amenaza. Gazprom, el principal proveedor de energía ruso, cerró la llave del gas a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos, los primeros de una lista de países catalogados de hostiles con los que el Kremlin planea hacer lo mismo. No podemos hablar de ningún chantaje aquí. Los compradores de energía rusa fueron notificados con mucha anticipación sobre los nuevos términos de pago. Polonia y Bulgaria criticaron la medida acusando a Gazprom de incumplir sus contratos. Además, se preguntan por qué Vladimir Putin los atacó primero. No son los únicos países de la Unión Europea que se han negado a pagar con la moneda rusa. Debido a su alta dependencia al gas ruso, Hungría accedió a la imposición del Kremlin. Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos está llegando a su fin en Europa. El suministro ruso representa cerca del 40% de las importaciones de gas natural de la Unión Europea. En caso de que se agote, los países miembros podrán recurrir a Qatar, Argelia o Nigeria, una solución posible, aunque de todas formas el corte del suministro sacudiría al mercado energético, aumentando los precios. Incluso tras el anuncio, los valores europeos del gas subieron un 19%. Con los productos regionales todavía no lo sentimos. Todo sigue normal.
normal. Pero en cuanto a los productos que vienen del exterior, realmente se han vuelto bastante caros. Es casi un 20-25% más caro. Tengo que arreglármelas con un presupuesto más bajo. No tengo otra opción. ¿Qué se puede hacer? Justamente en Alemania también están preocupados. Uno de los países que más gas natural ruso importa, su regulador de red dijo estar monitoreando la situación y que la seguridad de sus suministros está actualmente garantizada. Europa y Alemania pagarán en euros. Algunos países pueden hacerlo en dólares y no en rublos. Una vez que se han realizado los pagos, la conversión es asunto de Gazprom. Esto es lo que hemos acordado en la Unión Europea y es la forma en la que procederemos. Una estrategia más que se une a los bombardeos que no cesan en Ucrania, ofensiva que podría incrementarse y con un Putin amenazando otra vez a quienes se interpongan. Si alguien tiene la intención de intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crear amenazas estratégicas para Rusia que son inaceptables para nosotros, debe saber que nuestros ataques de represalia serán rápidos como un rayo. Tenemos todas las herramientas para esto, cosas que nadie puede presumir de tener ahora. Si bien el mandatario ruso no especificó durante su intervención ante el Consejo de Parlamentarios qué herramientas son las que utilizaría en estos casos, dice que las decisiones al respecto ya han sido tomadas. También garantizó que cumplirá con todos los objetivos de su llamada operación especial. Esa guerra es uno de los principales factores que explican lo que vamos a encontrar a continuación, los resultados de los multifondos. En abril, solamente el fondo E y el D han subido 1,15 y 0,51%, pero el fondo C, el B y el A han caído. Sí, ustedes dirán que no ha caído mucho. Esto es en abril. Miren el acumulado en el año. Esto es lo que yo les decía que ha provocado principalmente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fíjense, el fondo E es el único que ha subido, 2,96%. El fondo D, el fondo C, el fondo B y el A caído. Miren el desplome del A, 13,48%. Y el año pasado fue la misma magnitud, pero al revés, alza de cerca de 14%. Con estos datos terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.